el mover del Espíritu Santo sigue activo y sigue presente en la vida de la iglesia y sigue presente en nuestra vida como hijos de Dios. Seguramente, pastor, hoy hay bastantes corrientes que niegan este mover del Espíritu Santo, el cesacionismo en particular plantea la idea de que los dones del Espíritu Santo dejaron de funcionar a partir del establecimiento del canon o del cierre del canon del Nuevo Testamento. Entonces, pues la idea, pastor, es que hoy pudiéramos abordar ese tema. La primera pregunta sería, ¿siguen vigentes los dones del Espíritu Santo, Pastor Víctor? Mm, Yo creo que cuando uno va a hablar de estos temas, lo primero que tiene que hacer es remitirse a la Biblia, ¿verdad? Uh, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, eh, el versículo 6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Si Dios trabaja en formas diferentes, también quiere decir que Dios trabaja como Él quiere en todo el tiempo de la historia del hombre. Versículo 7 dice, a cada uno de nosotros, está hablando el apóstol Pablo a los corintios, y él les dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Yo pienso que uno de los problemas serios en el cesacionismo es que pertenece el cesacionismo a lo que nosotros conocemos como la iglesia reformada. Y la iglesia reformada es evidentemente antipentecostal. Entonces, yo puedo ver más una frustración en cuanto a la parte de experimentar y vivir los dones, más que lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque el versículo 7 nos da una de las primeras razones de por qué y para qué los dones del Espíritu Santo. Dice para que nos ayudemos mutuamente, es decir, para que nos ayudemos en el crecimiento. La iglesia todavía no es un producto terminado. Llevamos más de 20 siglos, pero la iglesia todavía no es un producto terminado. Todavía todos nosotros, como parte de la iglesia, estamos luchando con comportamientos, estamos luchando con pensamientos, estamos luchando con una cantidad de cosas que impiden el verdadero crecimiento. Entonces los dones fueron dados para que nos edifiquemos y nos ayudemos mutuamente. Dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Es lo que en la Reina Valera, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Yo creo que me voy a pasar a la Reina Valera, que es como más. Bueno, pastor. Entonces, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, la pregunta que yo siempre le he hecho a los cesacionistas es, ¿cuáles fueron los dones que cesaron completamente? Y generalmente el cesacionista se refiere al don de lenguas, a la interpretación de lenguas y a la profecía. Pero un pastor, por más reformado que sea, no puede decir que absolutamente la palabra de sabiduría no existe hoy. Entonces, el argumento mío es el siguiente. ¿Por qué cesaron unos dones y los otros no? No es más bien que el mal uso de esos tres dones que acabé de mencionar, las lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía, ese mal uso es el que ha hecho que muchos prefieran que no existan los dones. Es algo así como, esto suena muy, muy feo, pero quizás nos ayude a entender un poquito. Si la abuelita está enferma, matémosla. ¿Para qué curarla? Si vamos a gastar mucha plata en curarla, mejor matémosla.
bueno, quizás ahora con lo avanzada que está la sociedad va a ser más fácil con la eutanasia, pero, pero con los dones espirituales, desde mi perspectiva, los cesacionistas no fue lo que hicieron. Sencillamente se confundieron por el uso que la iglesia le estaba dando a esos tres dones, que prefirieron decirnos que ya los dones no existen. Es algo así como con los ministerios. Eh, el apóstol Pablo habla de los ministerios en Efesios y menciona, estoy de acuerdo con la discusión de que si son cuatro o, o si son cinco. Digamos que son cuatro para no estar en conflictos con otros, pero todos los cuatro están vigentes hoy. ¿Por qué unos sí y otros no? Es decir, yo estoy de acuerdo en que el apóstol está todavía en vigencia hoy. Lo que no estoy de acuerdo es con esos nuevos falsos apóstoles. Con eso sí no estoy de acuerdo. Y con todo lo que ellos predican. Pero yo creo que el apóstol sí existe hoy. Porque todavía hay personas que siembran iglesias, fundan iglesias y dejan pastores allí y se van a otros lugares a fundar iglesias. Entonces, todavía existe el ministerio apostólico. En los dones es exactamente igual. Yo pregunto, Pastor Jason, ¿usted qué piensa? ¿Por qué tendríamos que decir nosotros hoy que la palabra sabiduría no existe? Yo no le estoy escuchando mucho, así que se me desconectó otra vez mi... No, ya ahora sí, pastor, ya. Es que yo había muteado mi micrófono para no interferir ahí. Pero pastor, yo creo que digamos, el argumentario que se utiliza para decir que los dones han cesado, yo considero que no tiene asidero en la palabra. A mí me parece que, al contrario, el apóstol dejó instrucciones, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dejaron instrucciones muy precisas sobre el tema. Entiendo que si tomamos algunos de esos textos y los descontextualizamos, evidentemente podemos hacerle decir al texto lo que no queremos. Pero, por ejemplo, si cesó el don de lenguas, como usted bien dice, tendríamos que pensar que también la palabra de sabiduría tendría que haber cesado. Pero yo creo que todos los domingos, cada vez que un pastor se sube al púlpito, de hecho, cada vez que se expone el texto bíblico y cada vez que el Espíritu Santo ministra a través de su palabra, se está ejecutando o se está ministrando a través del don del Espíritu Santo. Y no solo con ese, sino que si uno lo piensa, el mismo apóstol Pablo utilizó el don, por ejemplo, de la sanidad. El mismo apóstol Pablo dice que él hablaba en lenguas. Entonces a mí me parece que ese argumentario a veces está un poquito descontextualizado. Usted y yo, pastor, estuvimos un tiempo estudiando en MINS, ¿cierto? En el IBRC, el Instituto Bíblico Reformado de Colombia, y obviamente tuvimos algunas polémicas tal vez, que eran muy interesantes, digamos, de mucho crecimiento, pero siempre desde esa época lo pensé así, me parece que hay un sesgo interpretativo. Pero es un sesgo que le causa mal a la iglesia, porque eso es castrar a la iglesia de una de las herramientas que nos dejó el Señor para que la iglesia pueda cumplir su tarea evangelizadora. Es más fácil cuando la iglesia ejercita los dones y de esa manera, porque cada uno tiene una función. Yo he tenido que explicarle a algunos a través de 1 Corintios 14 el verdadero lugar y la verdadera posición de esos tres dones que son los que causan la polémica dentro de los reformados y los antipentecostales, porque el apóstol Pablo pone bien en orden en qué momento hablar en lenguas, en qué momento interpretar lenguas y en qué momento profetizar, y qué es lo que hace cada uno de esos tres dones. Yo no creo que el apóstol hubiera gastado capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de una carta tan importante como la de los Corintios
para hablar de algo que estaba a punto de desaparecer. O Dios nunca le reveló a Pablo. Dios le reveló otras cosas a Pablo, pero nunca le reveló, oiga hermano, esto se acaba dentro de 100 años o dentro de 50 años, porque el argumento es que se cerró el canon y el canon se cierra más o menos en el siglo segundo, más o menos, ¿no? Entonces, el Señor no le reveló a Pablo, esta vaina se acaba en 100 años, así que aprovechenlo porque en 100 años se acaba la promoción. Pero pastor, digamos, si paramos un momentico ahí, ¿por qué esa insistencia de que es con el cierre del canon? Porque es que precisamente es por ese miedo que se ha tenido siempre, que es razonable y yo lo defiendo también, a tratar de suplantar la palabra de Dios con otros aspectos. Mira, lo que está sucediendo con los nuevos apóstoles es eso, es suplantar la Biblia y suplantar el canon bíblico por otras cosas. En los últimos, que yo lo haya notado, en los últimos 10 años se ha estado haciendo un énfasis exagerado en el libro de Enoch y yo le leí un artículo a un hombre que dirige misiones en Chile, es director de una agencia misionera que tiene cierto reconocimiento a nivel latinoamericano, y él es uno de los que aboga porque se meta dentro del canon bíblico el libro de Enoch. Entonces, en este caso yo me pongo al lado de los reformados. El canon ya se cerró, ya todo está dicho, entonces ya no hay necesidad de decir nada más. Pero es que el canon no cerró la experiencia con Dios. El canon no cerró el crecimiento de la iglesia. El canon no cerró nada de eso. Lo que el canon cerró fue la palabra escrita de Dios. Y si el canon cerró la palabra escrita de Dios, no quiere decir que cerró también la experiencia con Dios. Y los dones del Espíritu Santo siguen activos porque la iglesia todavía está creciendo y la iglesia todavía necesita ser formada y todos nosotros necesitamos crecer. Esa es la razón por la cual yo no creo en la iglesia, en la iglesia online, porque en la iglesia online no hay esa posibilidad de crecer unos con otros y de madurar unos con otros. En la iglesia online, yo no lo conozco a usted. Mire, yo tengo 3 personas desde hace yo no sé cuánto tiempo que siguen todos mis estudios, y ahora que estoy haciendo un devocional todas las noches, casi siempre están ahí. Uno es un hermano que se llama Richard Paz, está en Nueva York. Otro es un hermano que se llama Luis Carlos Ramones, que está en México. Y una hermana que se llama Edith, que está en Chile. Pero mire, yo no los conozco a ellos. Yo no sé quiénes son ellos. Yo no puedo decir cómo viven ellos. Ellos entre sí no se conocen, no saben cómo viven cada uno, ni ellos saben cómo vivo yo. O sea, no hay un crecimiento en el sentido de lidiar con el carácter del otro. Y la iglesia necesita reunirse en un lugar, es para aprender a lidiar con el carácter del otro. Dice Pablo que necesitamos crecer como, dice, por las coyunturas, es decir, tenemos que estar tan unidos el uno del otro que para mí es imposible una iglesia online. Puede haber grupos online, puede haber grupos de estudio bíblico online, puede haber ciertas cosas cristianas online, pero yo no creo que haya una iglesia online. No entra aquí, ni la puedo encajar en la palabra de Dios. Los dones del Espíritu Santo todavía están para que crezcamos y nos ayudemos a crecer. Pero voy a tomar un don como ejemplo, que es quizás el que más molesta a los cesacionistas, el don de hablar en lenguas. ¿Por qué ellos rechazan tanto ese don? Tienen razón en muchas ocasiones. ¿Por qué? Usan hasta términos que a mí me da fastidio repetirlos, y la verdad casi nunca los repito, pero ellos tienen unas jeringonzas, han unido 4 o 5 palabras y las dicen rápido para burlarse de quienes hablamos lenguas. Pero ¿por qué ellos hacen eso? Porque ellos no han entendido el propósito y la riqueza de hablar en lenguas. ¿Qué es lo que dice Pablo en Corintios 14? Él dice, el que habla en lenguas
así mismo se edifica. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando yo hablo en lenguas, yo no estoy hablando con nadie más, sino que con el Espíritu de Dios. Entonces es un diálogo directo entre mi espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces estoy edificándome a mí mismo. Y por eso Pablo dice, quien habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Entonces la riqueza de hablar en lenguas es que si yo oro y hablo en lenguas y dedico tiempo a hablar en lenguas, cuando yo me levanto de la oración, después de haber hablado en lenguas, yo me levanto fortalecido, enriquecido en mi espíritu por esa experiencia de haber estado en contacto directo con el Espíritu de Dios. Y Pablo aclara, dice, aunque mi mente no lo entiende, yo no necesito entender las lenguas que hablo. Mire, estando en este país, Pastor Jason, un día en el templo donde nosotros nos reunimos, hay un grupo que es de un país que se llamaba Birmania, que ahora se llama Myanmar. Y un día, pues yo llegué temprano y ellos, por desgracia, terminaban tarde. Entonces me puse a mirar el culto de ellos y grabé una parte del culto. Y poniéndoles bien atención, a mí me pareció que ellos repetían las mismas sílabas, que solo repetían las mismas sílabas siempre. Yo sé que no era así, porque ellos tienen todo un lenguaje, están en su culto, están hablando, están predicando, pero como yo no conozco ese lenguaje, a mí me suena igual. Me suena, o sea, como si estuvieran repitiendo la misma sílaba siempre. Eso es lo que pasa con las personas que nos escuchan hablar en lenguas. Ellos no entienden lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13, cuando dice que uno puede hablar lenguas angélicas o humanas. Pensemos solo en las lenguas humanas. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? En lo que yo estaba haciendo de la oración misionera, todos los miércoles, yo encontré que hay más de 17,000 grupos étnicos que nunca han escuchado hablar de Cristo Jesús. Algunos de esos grupos étnicos, sus lenguajes no han sido catalogados todavía lingüísticamente. Entonces, si hay 17,000 lenguas no conocidas, cuando yo estoy hablando en lenguas, yo puedo estar hablando un lenguaje de esos. Porque dice Pablo, estamos hablando lenguas humanas. ¿Quién se está enriqueciendo? Mi espíritu. ¿Quién se lo está perdiendo? El que no habla lenguas, por creer que eso se acabó, que eso se terminó. Él es el que se lo pierde. Él es el que se lo pierde. Voy a terminar mi intervención con esto. Bueno, esta parte de la intervención, ¿no? Porque quiero que usted también hable. Ok. Mire, cuando yo no sabía nadar, bueno, todavía no sé, pero ya floto por lo menos. Yo siempre que iba al río o a la piscina, yo siempre me quedaba ahí a la orilla y chapaleaba ahí con los pies y yo me sentía feliz, contento. Pero yo por dentro sentía como, hombre, yo quisiera hacer lo que los demás están haciendo, metiéndose, zambulléndose entre el agua, nadando. Y un día en Villavicencio le dije a una amiga mía, yo quiero aprender a nadar. Y ella me dijo, ¿quiere aprender? Le dije, sí. Entonces me dijo, venga, párese en esta roca, yo le voy a explicar. Estábamos en un río ahí cerca de Villavicencio. Yo me paré en la roca y ella me pegó un empujón, me tomó a la espalda y me empujó y me tiró al río. Yo allá comencé a chapalear hasta que al fin volví a la piedra. Yo salí bravo, enojado con ella. Y le dije, casi me matas. Me dijo, pero no se murió, no se ahogó, salió. Yo me puse a empezar, oiga, así, ¿no? De alguna manera salí. Entonces me dijo ella, es que uno no nada porque le tiene miedo al agua. Déjele el miedo al agua y deje que el cuerpo, el agua mismo lo va a hacer flotar. Ese día yo aprendí a flotar. No digo que a nadar porque no creo que sepa nadar todavía, pero aprendí a flotar. Y yo ahora puedo ir a una piscina y puedo atravesar la piscina y puedo disfrutar más el agua, o en el río, o en el lago, en la playa, donde esté. Pero porque me arriesgué a eso. Eso es lo que pasa con los que no hablan en lenguas. Les da miedo. Entonces no disfrutan
de esa experiencia tan maravillosa que es estar uno por 15, 20 minutos, 30 minutos perdido del tiempo, perdido del ruido, perdido de todo, solamente comunicándose con Dios. Esa es una experiencia que es inigualable. ¿Quién se lo está perdiendo? Ellos. Y si usted quiere seguir creyendo que las lenguas son del diablo, que si usted las inventa, que eso no es de Dios, pues síganlo creyendo, no hay problema. No hay problema. Pero se está perdiendo de una de las herramientas que Dios nos dio para crecer. Dice Pablo que a cada uno, dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí tiene, pastor. Sí, pastor, sí, tiene toda la razón. Obviamente que la experiencia con el Espíritu Santo es enriquecedora y todos los cristianos deberíamos querer tenerla, buscar la experiencia con el Señor. Yo entiendo que para algunos sectores de la iglesia, sobre todo los reformados, al ver de pronto tanto desorden, porque eso tenemos que decirlo, pastor, que el movimiento pentecostal, sobre todo en América Latina, ha sido un poco desordenado y a veces muy folclórico, también en la forma en cómo interpretan la escritura y también en la forma en cómo utilizan los dones del Espíritu Santo. Pero eso no es razón para negar de tajo, de facto, los dones del Espíritu Santo. Y más cuando la misma escritura los enseña, más cuando la misma Biblia los dice. Y de hecho el apóstol Pablo deja tan claro que los dones seguían vigentes en la iglesia del primer siglo y les recomienda a sus lectores, tanto en Roma como en Éfeso, igual al apóstol Pedro también, utilizar esos dones que el Señor les dio para crecimiento de la iglesia. Entonces, si el consejo del apóstol es, utilicen esos dones para el crecimiento de la iglesia, quiere decir que si los dones cesaron, o que querría decir que si los dones cesaron, estaríamos en un problema, porque es una de las herramientas de crecimiento que de hecho no se inventó el apóstol Pablo, se inventó el Señor. El Señor se inventó en su infinita sabiduría y misericordia la manera en que vamos a crecer. ¿Cómo? Pues a través de los dones. A uno le fue dada palabra de sabiduría, al otro el don de interpretar lenguas, al otro el don de sanidades. ¿Para qué? Dice Pablo. Pues para que ustedes como cuerpo crezcan, crezcan y crezcan. Entonces, a mí me parece que de pronto ese miedo, que como usted me ha apuntado ahorita, pastor, es un miedo, digamos que justificado, en el sentido de que sí debemos reconocer que algunos movimientos pentecostales se han salido de cualquier lógica, ¿cierto? Esto de este pastor que mandaba a comer a sus ovejas, a sus fieles, pasto afuera del templo, por ejemplo, ¿sí? Y la gente salía a comer pasto y todo esto. Y este otro pastor que se bañaba en agua, y esa agua con la que se bañaba se la daba a tomar a sus fieles. Yo entiendo que todo eso produce cierto recelo, yo sé, pero eso no quiere decir, o eso no niega, o eso no es una razón de peso para negar la existencia de los dones del Espíritu Santo. Es que, pastor, eso es como si en un lugar alguien toma un cuchillo y entonces mata a 2 o 3 apuñaladas. Entonces recojamos todos los cuchillos porque con los cuchillos van a matar gente. No, es la herramienta, cómo la voy a usar. Y la Biblia es clara. Mire, una de las cosas que yo les he criticado a los cesacionistas y a los reformados es la habilidad que tienen para decir esto está vigente, esto no está vigente. Porque cuando uno lee Corintios 12, la primera carta a los Corintios 12, ellos de tajo van a decir que entre el versículo 6 hasta el versículo, creo que hasta el 11 o 12, hasta el 10, entonces que eso ya no está vigente. Pero lo que está más adelante sí está vigente, porque entonces el don de la enseñanza, el don de la presidencia, el don de repartir, ¿esos también cesaron? ¿O por qué
estos sí cesaron y estos no, porque esta parte de este capítulo ya no es vigente, pero esta otra parte del capítulo sí es vigente. O sea, me parece que yo digo que es sentido común. Sentido común. Si esto está vigente, tiene que estar vigente todo o no está vigente nada, ¿no? Es algo así como lo que dice Santiago. Dice que si uno viola un punto de la ley, la violó toda. Haciendo como una especie de paralelo que quizás no es el mejor, pero es o está vigente o no está vigente. Uno de los primeros versículos que yo me aprendí recién me convertí, fue Isaías 48, que también está en Pedro. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Entonces, la palabra está vigente toda. Yo tengo que entender que hay cosas que pertenecen al antiguo pacto y que hay cosas que pertenecen al nuevo pacto y que las del antiguo pacto no tienen vigencia, pero las del nuevo pacto sí tienen vigencia. Entonces, es un entendimiento más que claro, pero ya cuando todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento y con el inicio de la iglesia, la formación de la iglesia, atreverme a decir, esto está vigente, esto no está vigente. Pastor, yo no sé si se acuerda que nosotros tuvimos una clase allá en el seminario que mencionó al comienzo de consejería y nos lo dio una mujer, una expositora. Yo después le dije al director del seminario, le dije, a ver, explíqueme. Ustedes dicen que la mujer no puede ejercer ministerio, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Explíqueme cómo traen a una mujer a que enseñe, y no a creyentes común y corriente, sino a pastores, porque le estaba enseñando a pastores. Y estábamos todos ahí, pastores, líderes de las iglesias. ¿Cómo traen a una mujer a que enseñe si ustedes creen que la mujer no tiene ministerio? Yo recuerdo que él comenzó a darle vueltas al asunto, que es que mire, que es que... pero estaba contradiciéndose en la práctica, estaba contradiciendo con lo que ellos mismos proclaman. Entonces, los dones están tan vigentes hoy como en el primer siglo. Uno mira, para mí es difícil separar Corintios 12, 13 y 14. Es muy, muy difícil separarlos. Y decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Es como con el capítulo 11 también, porque en el capítulo 11 también hay gente experta en decir que esto sí está vigente y esto no está vigente, con lo de las mujeres y con lo de la Santa Cena. Es decir, todo es más por conveniencia, ¿no? Esto me conviene, entonces esto está vigente. Esto no me conviene, entonces no está vigente. Yo no creo que la palabra de Dios pueda ser seleccionable de esa manera. Y si Pablo habla de los dones aquí para edificar la iglesia, y la iglesia todavía está, entonces los dones todavía están. Que no los quieran buscar, amén, que no los quieran ejercitar, es otra cosa. Amén. Sí, pastor, y tal vez una de las, digamos, ¿cómo se podríamos llamarle? Caballito de batalla del cesacionismo es el asunto de los padres de la iglesia, ¿no? De la patrística. Ellos dicen que los padres, ninguno habló de dones y obviamente se equivocan diametralmente, porque evidentemente la iglesia del primero, segundo y tercer siglo, cuando uno es juicioso, ¿no? No cuando uno lee la historia o la patrística, ya digamos que con una concepción previa. Pero cuando tú lo lees y lo lees objetivamente, te das cuenta de que de hecho hay varios escritos en el asunto. Hay un blog, pastor, que se llama Diarios del Avivamiento. Es un muy buen blog. De pronto para que los hermanos, si quieren, pueden verlo. Y abordan algunos temas muy, muy interesantes como eso, como la patrística sí abordó, o bueno, la patrística nos referimos a esa generación que siguió luego de los apóstoles. Entonces, cómo ellos sí abordaron el tema, cómo sí
enseñarnos acerca de la importancia de usar los dones para el crecimiento. Los dones del Espíritu Santo se utilizan para el crecimiento de la iglesia. Y me parece que se ha causado ese daño, esa división al sesgar así la interpretación, ¿sí? Al escoger qué pasajes son vigentes, cuáles no, cuáles sí, qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Me parece que eso le ha causado un daño fuerte a la iglesia, sobre todo porque me parece que hoy, pastor, yo admiro y respeto mucho a nuestros hermanos reformados, pero creo que hay un ala de la iglesia reformada que se ha vuelto un poco recalcitrante en algunos asuntos, y creo que ellos ven al resto de la iglesia cristiana, al resto del conglomerado del cuerpo de Cristo, nos ven como una secta, ¿sí? Entonces ellos a veces, no a veces, la mayoría de veces están apuntando, diciendo que el resto de la cristiandad, pues, o lo que nosotros consideraríamos como sana doctrina, son una secta, y muchas veces por el asunto de los dones del Espíritu. Muchas veces porque en algunas iglesias las dirigen mujeres y cosas así. Y yo creo que también tiene que ver con eso, tiene que ver con que ese sesgo nos ha causado un daño profundo, porque yo a veces siento que la iglesia cristiana evangélica está muy dividida, y está dividida justamente por ese tipo de asuntos que deberíamos aprender a conciliar, aprender a ver al otro en su diferencia, porque obviamente yo creo que son nuestros hermanos en Cristo, y creo que han sido salvados por la sangre de Jesús. ¿Sí? Pero a veces me parece que alguna ala de la iglesia, pastor, sí de pronto ha señalado que el resto de la iglesia es una especie de secta por no interpretar esos textos como ellos los han interpretado, creo yo. No sé usted qué Es, piense, pastor. es lo mismo que ha pasado con esa parte del pentecostalismo que llegó a afirmar, y todavía en algunos sectores se afirma, que los bautistas o los reformados, pero no solo los bautistas, no tienen al Espíritu Santo, que ese es el extremo de también sacarnos así como, o sea, como, no, pero hay gente que lo piensa. ¿Por qué? Porque ese ultrapentecostalismo basó en que se tiene el Espíritu solo cuando se habla en lenguas y cuando se salta y se dan vueltas como un trompo. Entonces, como los reformados no lo hacen, entonces ahí está el asunto. Pero hay cosas que uno tiene que entender y admitir dentro de la iglesia que, aunque no son buenas, pero que pasan y que hay que mirar a ver cómo se manejan ciertos asuntos serios. Ahorita en los Estados Unidos hay yo no sé si decir un escándalo, no sé qué, porque la parte de los bautistas más fuertes de Norteamérica son los que se llaman los bautistas del sur. Y los bautistas del sur están en un escándalo por violaciones sexuales a mujeres y abusos sexuales hacia mujeres y hacia hombres, y cómo los directivos estaban, como decimos en Colombia, haciéndose los locos con el asunto, estaban tapándole a esos líderes que han fallado en eso, y eso causó un escándalo serio en la iglesia de los Estados Unidos. Pero la semana pasada hicieron una asamblea donde la mayoría en la asamblea votó, inclusive lo hicieron con una tarjetita amarilla, votaron para que se abran esos archivos, para que discipline o se castigue o como sea a los que cometieron esos abusos sexuales, porque a ese paso se iba como con la iglesia católica, abusos sexuales que estaban siendo tapados por los superiores, y es una ala de los bautistas, y es un ala de lo que llamamos la iglesia reformada. Pero no vamos a juzgar a todos los reformados por lo que pasó en un grupo tan grande como son los bautistas del sur. Entonces, los que saben de misiones saben que ninguna otra organización ha hecho tantas misiones como los bautistas del sur. Ellos sí saben de misiones, ellos sí han enviado misioneros,
en Misiones no hay quien les gane a los bautistas del sur. Entonces, pero están metidos en ese escándalo. Uno no podría decir, es que todos los reformados son violadores. Eh, Como ellos tampoco pueden decir que todos los pentecostales andamos en contra de la Biblia. Cuando yo a veces hablo, algunos me han preguntado, ¿usted al fin qué es? ¿Usted es bautista o es pentecostal? Yo digo, no, pero yo creo en la palabra de Dios y creo en esa palabra pura que no tiene que ser contaminada con nada y debe ser interpretada de la mejor manera con los recursos que tenemos. Yo estaba escuchando hoy un video, yo no sé por qué me dio por escuchar ese video, de una mujer explicando Génesis 3, debe ser argentina por el acento, y yo dije, pero esta mujer está pero re loca con esa interpretación que estaba haciendo de Génesis 3, porque lo estaba leyendo directamente del hebreo. Y a cuánta gente han engañado con eso del hebreo y de que lo que realmente tenemos no es la palabra de Dios pura, porque la traducción siempre fue mala. O sea, se equivocaron por, yo no sé, 18, 19 siglos, desde cuándo se traduce la Biblia, pero todo el tiempo nos han estado engañando con las traducciones, ¿no? Hasta ahora está levantando una generación que sí sabe hebreo y que ellos sí nos están llevando a la verdad a través del hebreo. Yo pienso que todo eso hay que mirarlo con cierta precaución, que estudiemos el original, que estudiemos, está bien estudiar los originales, los idiomas originales, pero eso no nos debe dar a nosotros como alas para descartar el trabajo que se ha hecho con las otras traducciones que se han hecho. Yo tuve la oportunidad de charlar, no mucho rato, pero sí de charlar un poco con uno de los traductores de la Biblia en español de la Reina Valera, un mexicano, y él nos hablaba de, del cuidado tan tremendo que se pone al estudiar el original en hebreo y tratar de pasarlo a cualquier lengua, a cualquier idioma. No es fácil, no es fácil. El griego tampoco. Había un hermano que se llamaba Jaramillo, que era el director de la Biblia, la nueva versión internacional, una eminencia de hombre. Yo también hablaba en una conferencia una vez de cómo el trabajo de los que hacen la traducción del idioma original al inglés o al español, al idioma que sea, todo el cuidado que ponen. Entonces uno dice, todo ese dinero que se ha gastado, todos esos recursos, toda esa gente eminente que está ahí, ninguno sabía el idioma, ninguno, o sea, todos nos engañaron a propósito. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Y por eso es que cuando se habla de que el canon, que se cerró el canon y todo esto, sí, el canon se cerró y se cerró fue todo lo que tiene que ver con los escritos, no con la experiencia de la iglesia. Y yo pienso que hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? De la experiencia. Si no fueran útiles los dones, sino, ¿qué querría decir? Que la iglesia quedó como producto terminado en el segundo siglo. Entonces, si quedó como producto terminado, ya no se necesita crecer, ya no se necesitan los dones para ayudarnos a crecer, ya no necesitan los dones para ayudarnos a madurar. Los dones todavía se necesitan porque todavía tenemos las mismas falencias de la iglesia. Esa iglesia ha tenido esas falencias por 20 siglos, 21 siglos que llevamos ya. Pues siempre ahí van a estar necesitándose los dones y toda la Biblia, porque es que no solamente los dones, sino la Biblia en sí, para el crecimiento de todos. Bueno, pastor. Pues, pastor, antes de concluir, quisiera que le respondiéramos una pregunta que hizo Johan Tarquino. Él nos pregunta, que está por fuera del tema, pero él nos pregunta si la Biblia habla del universo y qué piensa la religión del universo. Pues obvio que sí, la Biblia habla de que el Señor creó todas las cosas que existen. Y de hecho la Biblia es específica en decir, por ejemplo, o nos explica la creación de la atmósfera, por ejemplo, del círculo de la Tierra, nos habla acerca de las lumbreras, de las estrellas, del Sol, de la Luna. De hecho, mucho antes de que los científicos averiguaran o dijeran que la Tierra es redonda, la Escritura nos decía ya que la Tierra es redonda en el sentido de que dice que el Señor tiene en su mano el círculo de la Tierra. Entonces, para responderle a Johan, no sé si tú quieras agregar algo ahí, pastor. Bueno, pero la Biblia, aparte del relato de Génesis que todos conocemos,
los salmos están llenos de esa información. El libro de Isaías también tiene bastante información sobre eso. Pero yo creo que quizás el que más nos da información sobre esos asuntos es el libro de Job. Entonces, porque yo creo que el primero que habló de que la tierra era redonda fue Job. Entonces yo creo que es un asunto de leer la Biblia y darnos cuenta que ahí está todo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es estrado de sus pies, nos está hablando de lo que es el universo, el cosmos, que no usa los términos que se utilizan hoy, ¿no? La Vía Láctea y de las estrellas de no sé qué, y que los agujeros negros y todo. Quizás no use entonces el lenguaje, pero ahí está, o sea, ahí está todo lo que Dios creó. Cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, los cielos se refiere a eso, al firmamento, a los planetas, a las galaxias, a todo lo que hoy ya se puede conocer por medio de los telescopios, ¿no? Claro. Y de hecho mucha gente desconoce, pastor, que el que propone la teoría del Big Bang, por ejemplo, que es una de las teorías que más se utilizan para, entre comillas, desvirtuar la existencia de Dios, pero el creador de la teoría, de hecho, era un monje católico, que lo que buscaba con esa teoría era demostrar que Dios existía. De hecho, su intención es la contraria a la de los ateos que la utilizan hoy para querer desvirtuar la existencia de Dios, porque la intención de él era, al proponer la teoría del Big Bang, era justamente demostrar la existencia de Dios. Entonces yo creo que desde que el hombre fue creado, siempre aprendió a mirar la grandeza del universo, de la creación, y darse cuenta de que hay algo, hay alguien ahí, algo más, alguien que formó y creó las cosas de una forma tan increíblemente perfecta y en un diseño tan ordenado y coordinado que sin él, que sin su existencia sería imposible el universo. Entonces, pues para responderle a Joan, obviamente que sí, la Biblia sí menciona el universo. Claro que sí. Bien, pastor, y antes de terminar, a los hermanos que están ahí conectados, quisiéramos orar por la hermana Ivonne, la hermana Priscila, la hermana Lucía Trujillo, porque hoy desafortunadamente partió con el Señor su hermana. Entonces vamos a orar por ellas para que el Señor las guarde, las bendiga, las ayude. Yo sé que a veces uno no sabe por qué pasan esas cosas, pero el Señor tiene todo bajo control y el Señor sabe de qué cosas o de cómo pasan las cosas y de qué tenemos necesidad también, y Él es el que nos fortalece. Entonces, hermanos, los invito a que oremos unos minutos por las hermanas Trujillo, por toda la familia, por sus hijas, por Ivonne, por todos los sobrinos, por Carlos, por Lady, por todos ellos, para que el Señor los guarde y los ayude a tener paz en este momento. Oremos. Señor amado, oramos por nuestras hermanas en Cristo, oramos por sus familias, oramos por toda la familia Trujillo y rogamos que te glorifiques en cada uno de ellos, Padre. Te pido que bendigas a sus hijas, que bendigas a sus nietos, que bendiga a sus hermanos también, a todas las personas que están sufriendo en este momento por la partida de nuestra hermana. Rogamos que te glorifiques en su vida y que en la vida de cada uno de ellos, y que les des la fortaleza, les des la paz para que todo esto, Señor, en todo esto, tu gloria y tu poder les ayuden y les bendigan. Te ruego, Señor, que los fortalezcas y los rodees con tu mano, con tu abrazo, y que tu gloria se mueva en ellos y ellos sientan la paz que sobrepasa el entendimiento. Los ponemos en tus manos hoy como hermanos en Cristo, sabiendo, Jesús, que tú tienes cuidado de ellos. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor Víctor, muchas gracias. Dios me lo bendiga, lo guarde, lo fortalezca. Y bueno, pues ahí quedamos atentos para dentro de no mucho tiempo, sino más bien poco, pueden volver a reencontrar y poder seguir conversando de estos temas que son de crecimiento para la iglesia. Muy bien.
Muchas bendiciones, pastor. Muchas bendiciones a Joel. Gracias la asistencia técnica. Sí, eso. Y a mis hermanos de la iglesia, hermanos, Dios los bendiga. Recuerden que mañana vamos a hacer devocional para que estén pendientes. El domingo tenemos obviamente nuestro culto. Estén atentos. Hermanos, Dios los bendiga, que el Señor me los guarde. Recuerden que juntos somos gracia y paz. Bendiciones. Bendiciones.